Bueno, creo que la típica pregunta que se le hace a un niño es ¿qué querés ser de grande, no? Pero a vos te permitían pensar eso, existía la posibilidad de como mirar a años a futuro y decir, bueno, sueño con realizar esto. No, no había esa posibilidad. Directamente, lo primero que pensábamos nosotros es si íbamos a despertar al día siguiente. Estás escuchando En Primera Persona, un podcast creado por estudiantes de comunicación y psicología. Pati, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Pía? ¿Cómo está el tiempo allá en Madrid? Bien, muy calor, no baja de los 30 grados, pero lo aguantamos, no queda otra. Ay, qué envidia, por favor. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra entrevistada. Angelina Bunge nació en Angola en 1978. Además, sobrevivió a la guerra y a otras mil injusticias dentro de su propia familia que las ocultó durante mucho tiempo hasta que se pudo soltar y contarlas con su abogado recién cuando llegó a Uruguay. También en 1999 emigró hacia Uruguay, donde ha tenido 2 hijos, una militancia social y se ha convertido en la primera africana en llegar al Parlamento uruguayo. Hoy conversamos con Angelina Bunge en primera persona. ¿Cómo estás, Angelina? Hola, ¿qué tal? Un placer. Gracias por la invitación. No, Y bueno, gracias a vos por estar. hoy estoy en vuestras manos. Bueno, vamos a charlar un poco. En 2013 sacaste el libro que cuenta tu historia y nosotros obviamente lo recomendamos, que creo que Patti lo tiene ahí, que se Acá llama está. Angelina, las huellas que dejó Angola. ¿Cuáles son las huellas que te dejó Angola? Bueno, en realidad las huellas que dejó Angola son varias, muchas de ellas físicas y las otras obviamente internas, que son las más difíciles, como yo Sin digo, duda. como cuando uno quiere comparar una situación de violencia. Cuando uno vive violencia psicológica es difícil de hacerla saber, de darla a conocer, porque no tiene marca y es más fácil comunicar o hacer saber lo que es violencia física, ¿no? Porque te deja marcas en el cuerpo. Bueno, ese son las huellas en el alma y físicamente. Pero nos gustaría saber cuál es tu primer recuerdo en tu niñez, tanto positivo como negativo, lo que quieras contar. Ese primer recuerdo que se te viene a la cabeza, que tu cabeza lo registra hasta el día de hoy. Recuerdo con la misma edad, en el mismo contexto, es aquella que tienes que levantarte sí o sí a la madrugada o cualquier hora de la noche, que te despertaban tus padres porque sentían el peligro cercano por los ataques del enemigo que atacaba nuestras aldeas, que son barrios pequeños o pueblitos apartados dentro de la ciudad. Por lo tanto, que teníamos que huir de nuestras chozas y ir a dormir en esas montañas que durante el día a veces jugamos, y de noche servía de refugio para ocultarnos y salvar nuestras vidas, tratando de caminar con cuidado, no llorar, y por más que te lastime, por más que te pegue, por más que tropieces, porque Sí, todo sí. eso era hecho descalzo, sin Claro. ningún tipo de protección, y no poder gritar a un niño que se pegue, no puede gritar porque por la duda que el enemigo estuviera cerca, para que no fueran identificados, para que no los viera, para que no hubiera un masacre. Ujú. Aprendes a callar y aguantar mucho dolor, ¿no? Claro. Entonces eso son parte de mi infancia que al día de hoy de alguna forma uno a veces dice, ¿cómo puede decir que valoro haber vivido eso? No es valorar por, bueno, de alguna forma, sino valora porque te va preparando para la vida, para las Claro, adversidades y situaciones que a lo largo de la vida del ser humano va enfrentando, ¿no? sin duda. Mucho dolor, pero mucha fuerza también. Exacto, yo creo que la fuerza en ese caso tiene que salir de esa persona, de ese momento, a ver qué es lo que esperas tú o qué es lo que te depara la vida y qué persona quiere ser al final de todo Claro. eso, ¿no? Es muy Es verdad. difícil, pero Sí. no imposible. No puedo ni imaginármelo. Contanos, ¿cómo estaba compuesta tu familia?
Actualmente mi familia allá en Angola, que de por hecho ahora está mi mamá, mis hermanos, está mi padre falleció hace unos cuantos años, al igual que un hermano menor y una hermana hace poco, el año pasado, y para mí llorar a la distancia, no fue por tema pandemia ni mucho menos, pero a la distancia el dolor Claro. es complicado porque Es otro duelo. es otro duelo, porque uno mira hacia atrás y dice, pucha, la guerra no nos mató, huimos, emigramos, anduvimos descalzos varios kilómetros y kilómetros hasta llegar a la capital, todos bien, enteros, y hoy por una infección, por una casi pandemia, por decirlo de esa forma, te quita un ser querido y a la distancia recibir esas noticias es bravo, Sí. duro. Pero actualmente tengo un hermano, está el más chico de todo, cursando una enfermedad, y de hecho espero poder volver a verlo, pero ya Encontrarse. uno se va preparando psicológicamente, Ujú, porque cuando de cáncer se trata y más cuando de metástasis, uno sabe la realidad. Yo estando acá ya me doy cuenta y haber trabajado en la salud, sé que es eso, es ujú. agonizante y duele. Duele Sin dudas. porque es Sí, como casi un niño, por decir, un hijo, ¿no? Porque lo crié claro. yo y le enseñé yo a encaminarse a la vida antes de venirme a Uruguay. ¿Qué edad tiene él? Mi hermano tiene 33 años. Ay, es muy Es, joven. es muy joven. 2016 estuvo en Cuba por ese tratamiento, pero en fin, aparentemente estaba resuelto, pero ha vuelto y es difícil. Sí, sin dudas. Y más, Bueno, creo que la típica pregunta que se le hace a un niño es ¿qué querés ser de grande, no? Pero a vos te permitían pensar eso, existía la posibilidad de como mirar a años a futuro y decir, bueno, sueño con realizar esto. No, no había esa posibilidad directamente. Lo primero que pensábamos nosotros es si íbamos a despertar al día siguiente. Claro, era el Sí, día a día. claro, la prioridad era respirar, la prioridad Ujú, era vivir. Los sueños eran cortos, más allá que yo siempre en esa etapa de mi vida, yo deposité mucho mi mirada hacia el futuro a través de los libros que leía en la escuela, los libros de lectura, principalmente el libro de portugués, por la ilustración, por lo que enseñaba y todo eso. Yo veía como un mundo distinto dentro de ese libro, un mundo distinto de ese que me tocó vivir a mí. O sea, que claro, veía que había felicidad en algún lado del mundo. era como un escape. Claro, y entonces para mí era como una inspiración sin saber dónde estaría ese mundo, ¿no? Me aferré a eso porque además hacer hija mujer tampoco era fácil porque no se te permitía soñar mucho, ujú, porque de hecho, como sabrán, y cuento en el libro, yo a muy poco tiempo de haber, pocos años de haber nacido, 3, 4 años ya tenía asignado un marido. O sea, yo estaba creciendo con el conocimiento de quién iba a ser mi esposo. ujú. Y bueno, y eso es como que a muy temprana edad te obliga a tener responsabilidad distinta de aquella otra niña que no está comprometida con nadie en absoluto. Claro. O sea, te roban los derechos, te roban la libertad y la infancia. Todo, no tenés derecho, no Claro. tenés derecho. Y eso, la verdad, yo lo puedo comparar. Ahí en ese momento no tienes con qué comparar porque es la realidad que te tocó y es lo que ves, Claro. creces con eso. Entonces, hoy, desde acá, desde ese punto, yo puedo mirarlo de otra forma y defender a otras niñas, otras mujeres, que la vida no es solamente eso que nosotros vemos, que del otro lado, bien cerca, porque el mundo, quiera o no, es cerca, porque en Sí. definitiva podemos llegar donde queremos llegar, ¿no? Entonces, quizás transmitir el mensaje desde otro ángulo, desde otra forma, y es muy difícil que a ese momento que los niños no tengan ese derecho de crecer sanamente,
de vivir cada etapa de su vida como niño como corresponde, crecer y transitar cada etapa con derechos, Sí, con derecho, fundamental. con todo, ¿no? Sí, es tremendo, la verdad. Y que siga pasando más en esta época Sí, es fuerte. es tremendo. ¿Nos puedes contar un poco cómo era la relación con tu padre? Sí, claro. La relación con mi padre es como vengo diciendo, cuando uno no tiene con qué comparar o con qué... Mi padre era una persona muy exigente, con un carácter muy fuerte. Él lo que no perdonaba eran los errores de cualquier índole, no Muy importa. estricto. Era estricto, Mm. extremadamente estricto. No perdonaba ningún tipo de error, no importa, eres niña, eres inocente, digo inocente en el sentido de que eres un niño Sí, claro. inocente, ¿no? Sí, sin duda, sí, sí, Un sí. niño hace travesura a cualquier lado del mundo, no importa dónde nazca, aún dentro de esa Sí, es niño. primitiva, no deja de ser niño, es travieso igual en cualquier momento de su etapa. Entonces eso, a no permitírtelo vivir, era muy difícil, aunque cada tanto me viene un recuerdo que me ponía igual su falda, una caricia, pero eso era esporádicamente, muy raro, o sea, no son recuerdo constante, ¿no? Porque uno no lo vivió Eran así. ocasiones muy especiales. Claro, era cuando ver a mi padre llegar es como cuando uno acá ve que tu padre viene del trabajo, el horario Sí, que llega del trabajo, bueno, yo lo veía venir de la plantación o sabía que si me faltaba hacer algo dentro del hogar, para mí ya era como casi el fin del mundo, porque no solamente era reprendida y golpeada yo misma como responsable de no haber cumplido con las tareas, sino que esa golpiza también se trasladaba hacia mi madre, que era la persona que venía con él del trabajo del campo todo el día. Por lo tanto, no estaba en la casa para vigilarme si claro. realmente yo estaba haciendo los deberes como correspondía, ¿no? Claro, Y eso es muy difícil que un niño crezca con toda esa responsabilidad. Y como digo, como hacer niña, tenías que hacer todo, exactamente todo lo que hace tu madre, claro. porque eres como casi por decir, no digo fotocopia, pero es como que la actividad de la mujer tiene que empezar a muy temprana edad, aprender a cocinar, aprender a Un rol limpiar, muy establecido. establecido y muy estricto, entonces ya Claro. te preparan para muchas cosas para la cabecita de una niña. Pero en tu aldea donde viviste cuando estabas en Angola, ¿tu familia intentaba detener los abusos? ¿Era algo natural que todas las mujeres vivían? Entonces, ¿cómo se ayudaban? ¿Cómo era? Y bueno, en tema violencia física, violencia doméstica, eso era cotidiano y pasaba Claro. prácticamente todas las familias. Y lo más que puede trasladar eso a un SOBA, a un referente de esa aldea, que era la persona encargada de hacer la conciliación familiar o la propia Mm, familia, pero no se permitía lo que es tema separación y todo eso, claro, no se estila, no se estila mucho eso. Y el tema de violación no es que sea algo que se permita tampoco, porque de hecho, por algún motivo yo me callé durante mucho tiempo, ujú, muchos años, y poder soltar eso estando acá, lejos de todo, porque en ese momento, cuando una niña, salvo que sea violación a través del enemigo, cuando son raptadas las niñas, mujeres, claro, sufren violaciones en masa, eso no, si sobrevives, bueno, gracias a Dios sobreviviste, pero no es lo mismo si pasa dentro de una aldea, dentro de una familia. En ese caso, a la edad que tenía, a saberse la familia que te sucedió eso, directamente te entregan a la familia del hombre que te termine de criar y a los 13, 14 años te terminas casando con el hombre y ahí obviamente tu vida de ser ama de casa empieza a muy temprana edad. Por lo tanto, ya eres responsable de cuidar una casa, de ser esposa de un hombre que ya tiene 2, 3 mujeres más, que también se permitía, y ves cómo tu vida se va desvaneciendo
a tan temprana edad, por eso que yo digo también en el libro ahí que no quería tener un hijo tras otro, casarme a los 14 años, tener un hijo tras otro y morirme a los 33 años. 33 años es un decir en realidad, pero por la propia Muy situación. joven. Sí. Bueno, siguiendo con este tema de los abusos, sabemos que sufriste abusos por parte del primo de tu padre, Núñez, y, en realidad lo que más duda nos da es, sentías miedo de contarlo en la aldea, entonces, por todo lo que acabas de decir. Sí, sí, el miedo estaba que justamente que si yo hubiera comentado a mi madre, que me pudiera escuchar sin pegarme, mi madre a la vez, porque no se podía callar ese tipo de situación. Enseguida lo diría a mi padre, y ahí Claro. sí, la golpiza sería para ambas, y además correr el riesgo de ser entregada con esa edad para que me criara la familia del Él. propio Núñez, que claro, que sería para mí, sí, ahí tendría muy poca esperanza de vida, mi vida al día de hoy sería distinta, no estaría acá, hubiera vivido muchísima situación y quizás hoy lamentando la muerte de mi madre, porque a veces los errores chicos que nosotros hacíamos, la golpiza era tremenda hacia mi madre, imagínate esa responsabilidad, porque mi padre, no sé si todos los demás, hombres o esposos, para él la crianza de los hijos, el respeto y la responsabilidad, la madre se la tiene que inculcar. O sea, si Claro. un hijo se equivocó o erró en algo, Es responsabilidad es de la madre. responsabilidad de la madre porque no sabe educar a sus hijos. Es como que es el día de hoy, bueno, salvo para las madres solteras, que somos unas cuantas a nivel del mundo, pero cuando hay una responsabilidad de ambos, porque el hijo no, es imposible que le engendre una sola persona. No importa cómo sea, siempre hay una otra persona que es responsable. Por lo tanto, la crianza de los hijos creo que les corresponde a ambos. Sí, tal cual. Pero ante la cultura y el pensar, la cabeza de mi padre, pese que todo, dentro de todo eso, lo que yo siempre resalto, eso sí, no lo recrimino, al contrario, le agradezco muchísimo, es habernos inculcado los estudios. Mi padre desde muy temprana Importantísimo. edad, pese a las circunstancias, la situación, siempre nos inculcó lo que son los estudios. ¿Cuándo fue el momento, o si fue desde el momento uno, que vos te diste cuenta de que eso no estaba bien? O sea, ¿cómo era la relación entre ustedes dos? Bueno, uno cuando hace algo que está mal, Ujú, se nota enseguida. No es que yo era una niña sobredotada, ¿no? Pero cuando veía que me llevaba a la escondida y me decía que no gritara y me decía que no dijera nada, yo sabía que esa cosa no era buena, que de hecho, claro. durante la charla de mujeres y eso, uno va conociendo la cultura, lo importante que es una mujer llegar al casamiento siendo virgen, Ujú, porque hay todo un ritual que capaz que en el Medio Oriente, algunos países se nota, todavía se ve eso, que la mujer tiene que llegar al casamiento siendo virgen, porque al día ujú. siguiente se estila mostrar la sábana blanca con la mancha del sangre que significa la pureza de la mujer. Claro, es como un trofeo eso, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Entonces, sabía que ese día, si llegara a suceder, si fuera así, no iba, porque además te van criando con tanto miedo que uno empieza a temer de cualquier situación. Claro. Y haber visto tanta situación de violencia por lo mínimo en la casa, Ujú. eso me hizo callarme de por vida, que en definitiva, en algún momento, antes de llegar a la capital, estaba segura que yo terminaría casándome con él. Y entonces ya ahí empezar a ver cómo diablo en el día que me case, cómo vamos a hacer para mostrar esa dichosa Sábana. sábana, ¿no? Claro. ¿Cómo sería si esa sábana no aparece con sangre para Ujú. mostrar al pueblo? Porque no es solamente a la familia, es al pueblo, porque la pureza corresponde al pueblo, para que no estés en boca Mirá. de los demás y mismo que tus padres sientan orgullo de que han criado una hija pura,
eso no es la misma responsabilidad para los varones. Entonces era mucho miedo, era más fácil, bueno, ojalá me muera antes de casarme, ojalá llegue la muerte, si no, ¿cómo voy a hacerlo? Porque ¿qué se le hacía a Sí, la mujer? Si llevaba la sábana y no... Y bueno, por los cuentos, no sé si es real porque nunca lo asistí, por los cuentos que decían que eras despojada de la aldea, o si no te hacían un castigo que era, ese medio macabro para mí, que era un cuento para mantenerte asustada y alejada de los hombres, que acá hay otro tipo de libertad, gracias a Dios, que uno tiene tiempo para elegir quién es el correcto, tal cual. pero que sí, que te ataban de brazo, te hacían pasar por una situación de humo, una hoguera, hasta intoxicarte y todo eso, pero creo que eso era más bien cuento. Pero sí, lo que se hacía era sacarte de la aldea justamente para que no estés en la boca de los demás, Claro. que sea como, no chisme, el corre chisme, y hacer aldeas chicas y no, ni siquiera podías mudarte a una aldea más cercana porque se traslada. Se Entonces, margina. sí, exactamente. Entonces para conseguir un hombre, para casarte ahí sí te dificultaba muchísimo. Te quería preguntar qué edad tenía el primo de tu padre cuando comenzaron los abusos. Yo me imagino, como no tengo la edad correcta de él, me imagino que tendría 14, 15 años más o menos. Claro. 14, 15 años. O 15, 16 por ahí, porque él me llevaba, yo me acuerdo, porque él me llevaba a Caballito, como se dice, ¿no? Sí, A sí. Caballito. Pero eso duró todo el tiempo que estuvimos emigrando de una aldea a la otra, no es que fue en una situación y quedó ahí enterrado en esa... Claro, fueron años. Fueran años y realmente la salvación para no seguir viviendo esa situación fue cuando llegué a la capital y me haber apartado de mi familia, o sea, del seno familiar de mis padres y quedarme dentro de la capital Luanda con una familia adoptiva para no seguir en el mismo barrio donde iba mi madre, que de hecho ellos también estaban ahí. Si yo me hubiera ido con mi madre a vivir con ella, haber resuelto vivir con ella, seguramente estaría casada con él al día de hoy. Ya no sucedería, no me iban a poner sobre una hoguera, tampoco me iban a linchar, ni mucho menos porque estaban dentro de la capital y la tradición es claro. diferente. Y teniendo en cuenta todas las situaciones difíciles que pasaste y tremendas, que todo el dolor que te deben haber causado, ni me imagino, pero siempre tuviste a alguien que te ayudó. ¿Quiénes fueron esas personas? Bueno, en Luanda tengo esa familia de mi tía fallecida, Alicia, sus hijos, que también me inculcaron muchísimo seguir con los estudios. Esa fue la primera mano que tuve, que me abracé fuertemente, pero después, Claro. porque ya ahí la responsabilidad es distinta de cada uno, ¿no? Pero a pasar de los años yo ¿Qué edad decidí, tenías ahí? y ya en Luanda, yo llegué a la capital en los 8 años más o menos, y me quedé con mi familia adoptiva a los 9 años, y seguí con ellos hasta los 16 años, y después de los 16 años empecé a vivir sola, entré a trabajar en una empresa, ya estaba preparando una Juan, no sé cómo se pronuncia, eh, para encarar una vida. Es normal que nosotros a esa edad misma en la capital, que uno vaya preparando sus cosas para cuando tenga su propia casa. Claro, para el futuro. Exacto. Y bueno, a los 17 años ingresé a trabajar a las Naciones Unidas en Angola, y era menor de edad, pero no precisaba permiso de menor porque no no se estilaba en ese momento. Tal vez ahora, con la dinámica del mundo y la evolución del ser humano en todos los sentidos, puede ser que se estile, pero ¿Te pidan otros requisitos? claro, que te pidan otro requisito para tomarte en una empresa siendo menor de edad. Y bueno, ingresar a trabajar a las Naciones Unidas fue como la puerta hacia el mundo, ¿no? Porque uno iba conociendo varias culturas, varias personas, varios Claro. países dentro de tu propio país. Y ahí apareció Cristina Benítez, mi madre uruguaya, que conversando con ella en algún momento le dije que me quería ir de Angola porque era un sueño que yo me había trazado metas a los 9 años,
que era que primero iba a estudiar, iba a trabajar, iba a conseguir pasaporte y me iría del país. Y como todo lo estaba haciendo de tal forma, y bueno, tenía que saber dónde, en qué país irme, ¿no? Y bueno, ahí Cristina me ofreció Uruguay y que Uruguay de veras no era un país conocido para nosotros, por lo menos Claro, para mí, o ante la ignorancia de estudiar el tema de geografía a nivel mundial, pero podía hablar de España, Cuba, Claro. otro país, pero cuando Cristina me dijo venite a Uruguay, y le dije, pero Uruguay no hay guerra ya, y claro, me dijo que no, y para uno que ya ha vivido todo eso, Tanto. claro, porque lo que busca busca paz. es poder buscar un país donde puedas crecer como persona, con derechos, obligación, Claro. seguir tu vida de una forma normal, como un ser humano necesita vivirlo, ¿no? Y bueno, y hacer no haber guerra sería el país de destino. Y hasta que me dijo, pero hace frío. Y era un agravante para mí. Para un país tropical, nací en ese país, digo, como que ir a un país con frío era una Claro. Es un condicional, gran ¿no? cambio. Condicional. Pero bueno, decidí en definitiva vivir en paz y el frío lo aguanto. Al principio comentabas, eh, los nominaste como los enemigos, llegaban a a las aldeas o lo sentías. Sí. ¿Quiénes eran? O sea, invadían las aldeas y ¿qué pasaba ahí? Porque era guerra civil. Angola Ajá, sufrió una sí, guerra civil, era entre nosotros mismos, claro. angolanos, ¿tá? La parte rebelde como guerrillas que hay en varios lados, Ujú, Colombia, por ejemplo, que también sufre ese Sí. tema de guerrillas, rebeldes, güey, por decirlo de alguna forma más moderna, que tenían un líder de la UNITA y el MPLA. Y ese son, y cómo saber que están atacando, como los pueblos no eran tan lejanos, se escuchaba los tiroteos y todo eso, y claro. de hecho, hacer de noche, se sentía como acá, por decir, fuegos artificial, Claro. cuando tiran fuegos artificial, ven las Ujú, luces de lejos, lo mismo pasaba, solo que ahí no eran fuegos artificiales, era vida que sí. estaban perdiendo, chozas que estaban siendo quemadas y ya metido en la selva, guardados, rezar, no toser, no, nada en absoluto. Sin intentar ser invisible en esa situación. Sí, 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 sí. Sobrevivir, Sobrevivir, totalmente. Sí, sobrevivir totalmente. el día a día. Por eso para nosotros es muy importante respirar, respirar el minuto, respetar la vida, respetar, porque uno va viendo de otra forma, valora de otra forma la vida. No es que los demás no lo valoren, pero es como que uno le da otro sentido Ujú, y valora distinto al otro ser humano. Sí, claro. Pero ¿cómo voy a poder transmitir? No me nace, de hecho, no es que no sienta dolor, no es que no sienta que haya borrado todo, no, al contrario, lo tengo y lo tengo bien despierto, pero no lo puedo transmitir con lágrimas, Claro. ¿ves? Porque yo lo que quiero es transmitir un mensaje optimista de que la ujú. vida vale la pena. Cuando tienes chance de vivir después de haber sobrevivido una guerra, entonces vale la pena transmitir ese optimismo para las demás personas que te están viendo, las que te están escuchando, las que están atravesando problemas difíciles, salvo los que están con problemas de salud, pero los demás que están encarando problemas propios de la sociedad, que vean de que la vida tiene otro sentido, tiene otra ¿Qué va forma más de allá? escape, exacto. Es un mensaje de fuerza. Pero vos en algún momento te permitiste ser débil o en ningún momento te permitiste. Siempre tuviste que ser esa mujer fuerte o esa niña fuerte. Qué buena pregunta. Bueno, esa niña vive acá adentro todavía, la quiero sacar de alguna manera porque ya con la edad que tengo es como que pensar, Ujú, ver muñeca y llamarte, ay, que quiero una muñeca, es como que no va, no va, no va. Eh, sí, no es que esa debilidad no la sienta, lo que no ujú. permite que salga. Eso, Eh, Contanos un poco cómo te adaptaste a Uruguay, a estar acá, un nuevo idioma. Para mí, Uruguay, yo me adapté muy fácilmente porque yo, claro, haber convivido con uruguayos durante casi 5 años en mi país, fue claro. fácil, me llamaba la atención si cuando llegué al país, que era, yo lo veía distinto de forma de las personas, mucho más tranquila, Sí. Angola es Ujú, muy dinámico, la gente es como que corremos todo el tiempo,
que llegó un momento que le dije a Cristina, pero mamá, acá no trabaja la gente, está todo el día con el mate y en la tarde sentados en la plaza con los perros, con el mate, más mate. Claro, rarísimo. Es raro, ¿viste? Y hasta ahí ella me dijo, ya te vas a acostumbrar. Sí, cuando decís mamá, hablamos de Cristina, De ¿no? Cristina, sí. Claro, tu mamá uruguaya. Sí. Claro. Pero de hecho, después de tanto tiempo acá en Uruguay, 22 años, recién el sábado pasado, el anterior, pude volver a vivir mi tierra acá en Uruguay porque Mirá. tuve una reunión de cumpleaños en la casa del vicecónsul de Angola. Ujú. Entonces ahí me encontré con gente de Angola. Claro, tus raíces. Mirá. Claro, ahí fue algo, entré y era estar en Angola, no digo la casa Ujú. ni mucho menos, pero el ambiente era de Angola, la música, mesas llenas de comidas calientes, frías, todo hecho con recetas de Angola, o sea que yo sentí que estaba en ese momento, les hice vivir a mis hijos también eso, y estos niños, me acordé, viajé inmediato porque acá las fiestas que ves así son de los 15 años, de los 50 años, Claro. los 18 de los, Sí. de los varones, el resto de los cumpleaños son bien más discretos y eso, pero Angola es exageradamente, dentro de todas las situaciones, exageradamente para la alegría, ¿viste? De repente es eso, por la poca esperanza de vida. Muy Y festivo. claro, nosotros vivimos intensamente cada día y cuando llegan los cumpleaños para nosotros es importantísimo. Entonces ese día, la verdad, me faltó socarme la comida, como se dice, porque veía y no daba más de comer y yo veía con tanta, pero con tanta alegría y emoción de ver Fuerte. eso, sí, sí. Dice que mis hijos vivieran eso también. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo vivir eso. Ujú. Que vos siempre aclarabas que no sufriste como un racismo fuerte en Uruguay, pero por lo menos desde mi perspectiva, creo que en Uruguay existe mucho el racismo estructural, que son cosas que están arraigadas, no sé, comentarios, chistes, que no nos damos cuenta el peso que tienen, ¿no? Por no haber vivido, por no tener, o algo que nos haga tener noción de lo que significa, esa pequeña broma, ese pequeño chiste. ¿Eso vos lo viviste, ese tipo de racismo estructural? Sí, una expresión que a mí por primera Ujú. vez no es que me dolió, Sí. simplemente en el contexto que le dijo, que Ujú. lo dijo en ese momento que fue no, porque está vivo, vivito y coleando, padre de mis hijos en algún momento, Ujú. que yo venía muy cansada, en ese momento yo hacía limpiezas en casa de familia, había pasado todo el día haciendo limpieza, y en Claro. la tarde yo me crucé con un vecino que me dijo, mira, aquí está tu marido en la barraca, creo que fue a comprar algo y eso. Pasé, así íbamos juntos, y había ido, sí, a comprar una bolsa de Portland Articol, que era más chica, y yo venía con mi mochila, y él como tenía problema de la columna, si lo sigue teniendo, no Ujú. sé, estaba fajado y yo abracé la bolsa de Articol y íbamos caminando, ¿viste? Y entonces yo no me di cuenta, realmente, no me di cuenta de la situación, porque para mí era mi marido, Era natural, Claro. algo era normal. natural, claro, quería ayudarlo con Claro. el tema de la columna y eso. Y entonces un vecino de ahí del barrio que le gritó, le dice, oh, pero tu mujer va de mañana a trabajar, viene cargada, sabe que tuvo trabajo todo el día limpiando, y eso le estás haciendo cargar la bolsa de Articol, ni siquiera le sacas la mochila. Entonces le gritas los cuatro vientos, para eso sirven los negros. Entonces eso para mí, Mm. en ese momento le hubiera tirado la bolsa encima, pero pobrecito, es pobre realmente, pobre en el sentido Claro. de un ser humano pobre Ujú. de De cabecita. adentro. Y ¿qué voy a tirarle? Porque esa bolsa de Articol era de la pieza del fondo que estábamos haciendo para que nuestros hijos tuvieran más espacio dentro de la casa. Me aguanté, me trató de Ancina, importante para mí, porque Ancina es el que servía el mate Artiga Sí. para mí. Sí, 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 sí. Entonces, eran cosas que para mí lo valoraba y lo dejaba chico él, porque yo no Ujú. salí gritando, no salí a decirle nada, lo aguanté con altura, pero fue la única vez porque era mi marido, padre Ujú. de mis hijos, y nosotros estábamos haciendo algo en común, no como para gritar, que para eso sirven los negros. No, no es eso. Claro.
¿Y No, alguna vez sin le dudas. dijiste el comentario que te había molestado? Sí, sí, lo comenté y dice, no, fue broma. Digo, no, no importa, no importa, igual no me duele. Yo soy negra y yo sé lo que doy por Ujú, trabajo para enseñarle a mis hijos que la vida hay que trabajar. Los negros no servimos solo para hacer burros de carga, servimos ujú. para mucho más. Pero si tú crees que para eso solamente sirven los negros, vamos a ver quién le va a dar la lección y a quién. Claro. Y así está la cosa. Y así. ¿Y cómo se conocieron vos y él? Bueno, lo conocí a muy poco tiempo de llegar a Uruguay, en realidad en 1999, antes de terminar ese año, en pleno balotaje, porque sí, balotaje ahí, estaba Valle y Vázquez, que él justo resulta ser el sobrino de Vázquez, y en el día que fui a acompañar a mi madre Cristina a votar, cerca de zoológico, ahí en Pocito, Sí, ¿no? Zoológico, y nos tomamos un taxi porque la mamá de Cristina ya era muy mayor y no podía viajar en ómnibus. claro. Entonces ahí nos tomamos el taxi, él manejaba, era taximetrista, y ahí fue que lo conocí, fue como, no digo amor a primera vista, pero fue ahí que Cristina empezó a hablar de mi situación en el país, que necesitaba hacer la documentación, y él como trabajaba en la calle constantemente, sabía en qué lado ir, dónde hacer los trámites, con quién hablar y todo eso. Y bueno, en ese va y viene, y ahí terminamos casados. Hubo conexión entonces. Bueno, digámoslo así. Pero en tu libro lo denominás como el hombre equivocado. Sí, por eso digo, digámoslo así. Claro. Claro. Bueno, junto a él tenés dos hijos, ¿no? Dos, sí. Dos hijos. Em, en un principio te habían dicho que vos no podías ser madre, si no me equivoco. Ujú. ¿Cómo fue, cómo recibiste esa noticia? Y bueno, es como que para cualquier mujer o hombre, Sí. yo creo que uno va creciendo ya planeando su futuro con hijos, Ujú. cómo va a ser mamá y eso. Y claro, cuando me dijeran que, bueno, no iba a poder tener hijos, yo enseguida me trasladé lo vivido, capaz que haya sido Claro. consecuencia de todo lo que yo había vivido en el pasado, Ujú. el tema de las violaciones, que me haya dejado alguna secuela. ¿Eso te lo Eh, dijeron en Uruguay? ¿Fue? sí, 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 en una Ujú, policlínica, mi primera consulta ginecológica para ver cómo estaba todo, ujú, ¿no? Ahí, de hecho, yo ya estaba viviendo con el padre de mis hijos. ujú, Y claro, para mí fue, bueno, que, o sea, no iba a llorar, yo qué ujú. sé, digo yo, bueno, es el destino, ¿qué voy a hacer? Ya Pero te está. tocó. Sí, tocar toca. Por unos días quedé dolida, quedé pensando cómo, qué tendría que volver a mi país, hacerme un tratamiento tradicional, de llamado de santos. Yo como vengo después de los gemelos, podían hacerme desatarme el útero de alguna forma, pero eso son todo creencias, ¿no? Claro. Son todo Claro. creencias. Yo, claro, pasó por mi cabeza, bueno, tendré que irme a mi país para que me haga un tratamiento tradicional para poderme quedar embarazada. Y no fue necesario, cuando quise acordar, él venía en camino. ¿Y Nelson te ayudó con la crianza? ¿Te ayuda? Bueno, porque sí, No, de hecho es un padre ausente, muy ausente. difícil. Sí, pero él se pierde. Es lo peor. Sí. ¿No? O sea, yo orgullosa con lo que estoy logrando con mis hijos. Los hijos todos dan cierta edad, dan problema, y, llega un momento complicado, la adolescencia, ¿Qué la edades tienen niñez. ellos? Él tiene 20 y actualmente músico del ejército, él Mira. está en el ejército y es músico, por suerte, no sé a quién salió, dónde sacó, Esa pero beta artística. lo bueno que tiene es que toca todo tipo de instrumento que agarra, esa sangre que corre en sus venas, digo Qué yo, sangre lindo. africana, toca todo tipo de instrumentos, y el enano, que yo digo el enano, el más chico, tiene 16 años, cursando cuarto año de liceo, y bueno, pero bien, bien, Qué bueno, qué mm, bueno. Orgullosa. ¿Y sí. puedes decir que te sentís aliviada de estar
criando a tus hijos fuera de Angola? Sí, aliviada en el sentido que, bueno, tal vez si estuviera allá, la situación actual del país es diferente. Obviamente mi vida no sería igual que acá. Acá obtuve varios logros de mi vida. De hecho, como yo digo, como hoy me preguntaste, a lo largo de mi vida muchísima gente me ha tendido la mano. He sabido aprovechar desde Angola a llegar acá a Uruguay, y acá en Uruguay hay una persona que yo quiero mucho, admiro, mi mentor político, que fue en realidad la persona que a través de su mirada más allá, también fue el padre de la criatura, como yo digo, el ideólogo del libro, que es Salem García, que conocido por capaz que nueva generación no, pero la generación adulta seguramente sabe de quién se trata. Una de las personas que más te ayudó. Sí, la verdad que sí, la verdad Claro. que sí. Sí. Bueno, Alem García piensa esto de vos. Uf, Tenés un saludo especial. no. Sí, Sí. justitos. Además de ser un ejemplo de lucha, de persona con voluntad inquebrantable, que puede afrontar y defenderse de las situaciones más adversas, la verdad que se trata de una mujer muy inteligente, estudiosa, que tiene la virtud de entablar un relacionamiento fácil con personas de todas las situaciones y estratos sociales. ¿Es en serio? Qué lindo Sí. escuchar esto justo ahora. Esas cosas me hacen llorar. Está bien, hay que emocionarse por este tipo de cosas. ¿Y cómo lograron? ¿No? Producción sí Hubo hizo. producción por atrás. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Wow. Queríamos hacerte este regalo. Sí. Sí, bueno, Alem, si me estás escuchando, sabes cuánto te admiro. Solo tú me haces transmitirte eso y querer que se me salgan las lágrimas, pero son lágrimas de alegría, emoción, de la parte fundamental que eres para mí, para el conocimiento que he adquirido en ese país, en la vida política, en lo cotidiano, el valor que le das al ser humano, el amigo que eres. Bueno, ¿qué más puedo decirte? Eres grande para mí, eres mi único mentor, voy a seguir tu camino, tus consejos. A veces discrepamos porque tenemos dos formas diferentes de pensar. Yo sé que soy arrebatada, más dinámica, en fin, pero con tu equilibrio, con tu manera de ser, me transmites tranquilidad y seguridad de que estoy en un buen camino y que la vida no, que sea más larga juntos. Juntos en ese camino de la política, en el ámbito político, en el ámbito social y en todo lo que pueda hacer. Así que para mí, te mando un fuerte abrazo, mentor querido, amigo querido de mi alma. Ay, ya estoy llorando, me estás sacando el mate. Así que bueno, eso te va a salir caro. Es bueno decir lo importante que es el otro. Y llorar de emoción también. Sí, Sí. la verdad, como digo, Es hermoso. mi transmisión de vida que me tocó vivir, no, Ujú. esas cosas así son las que me, Las que sí, te hacen llorar. me hacen llorar, pero es de alegría, esa emoción. Bueno, ahora entramos en una parte del programa que la denominamos máquina del tiempo. Ups, Es hágame más así, nueva. es así. No, no te preocupes que no es nada malo. No, me hace más nueva, si es máquina de tiempo. Unos años menos y listo. Mira, si pudieras volver en el tiempo para cambiar algo, ¿a qué momento viajarías? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías? Yo volvería a mi país en aquellas vilas o aquellas aldeas, cambiaría no solamente a nivel de mi país, sino a nivel mundial, que no existiera más la guerra. Que no existiera la guerra porque destruye familias, hogares, sería lo primero que haría. Ujú.
Bueno, queríamos comentarles a los que nos están escuchando que Angelina preside su propia fundación, Angelina Bunge, y que apoya sobre todo a las personas carenciadas. Y queríamos invitarte a que nos cuentes un poco cómo ayudar a los que están, o sea, cómo pueden ayudar a los que están escuchando. Tenemos ya cuenta del banco abierta para quien quieran, porque no solamente recibimos alimento, calzado y todos los demás que nos solicita la población, sino también el que quiera aportar de forma monetaria lo puede hacer, es otra forma de ingreso para poder, cuando nos hace falta algo, comprar y llevar a una familia. El que quiera cooperar, el que quiera ver las actividades de la fundación, tenemos una fanpage en Facebook, que también es Fundación Angelina Bunge, ahí puedes ver todas las actividades que hemos hecho, los convenios que hemos concretado, reuniones que hemos hecho a través de los organismos, y el que quiera cooperar, ayudar con alimentos, ropa, juguetes para el Día del Niño, para Reyes, para lo que nosotros vamos almacenando para un día específico, se puede comunicar a través del mail, que se llama igual, fundacionangelinabunge@gmail.com. Si no, pueden enviar un mensaje de WhatsApp, o llamando, o mandando un mensaje de SMS, que es 091-514-107. Ya tenemos todos los datos para todos los que queramos ayudar. Y bueno, ahora viene una parte que es mi parte favorita, que se llama Cartagena, y es un juego en el que vas a tener que elegir 2 sobres o 2 cartas, como te guste más llamarlo. Bueno, me cuesta barajarlas un poco, pero... Mezclarás bien, Pati. Ay, Y Dios mío. acá adentro lo que hay son frases o palabras cortas con significados, y vos tenés que contarnos en qué te hace pensar. Cuando elijas una, bueno, vas a elegir 2, primero una, después otra. O completar la frase. Ay, pero no me habían dicho. La frase. No me habían dicho que sería así. Sorpresa. Sí, ya veo. Son fatales ustedes. Bueno, elegí la que quieras. Esta. No sé qué tendrá. A ver. La primera. Daría cualquier cosa por... ¿Te la muestro a vos también? Para pensar. No, daría cualquier cosa por lograr traer a mi madre sin que tuviera miedo de volar, de subirse a un avión y poder tenerla acá conmigo, cerca, y darle una vejez digna, ya que soy su única hija mujer, y para mi cultura es muy importante tener la hija mujer cerca. Como yo sé que mi vida está hecha acá, mis hijos están nacidos acá, tienen su vida acá, por lo tanto, sí, daría eso, que ella no tuviera miedo de subir a un avión y que se viniera a Uruguay conmigo. ¿Hace cuánto tiempo no la ves? Y yo la última vez que estuve en Angola fue en 2017. 17 años más tarde después que me vine, y ahora ya desde 2017 hasta la fecha no la he visto. He hablado con ella por teléfono, sí, pero no la he visto. Claro. Bueno, ahora te voy a hacer elegir otro. La última, lo prometemos. Tremendos. A ver. Futuro. Dice nada más futuro. Sí, en el futuro yo quiero poder concretar todo aquello que tengo pendiente al día de hoy, no solamente para mi bien o bien familiar, sino para propósito hacia la sociedad y hacia las personas las cuales quiero llegar, el aporte para aquel grupo de aquella familia y niños de ciertos lugares, que no quiero decir los barrios ni mucho menos, que cada vez que me ven
a mí me parte en el alma de tanta alegría, porque en tan poco tiempo he creado esa situación de que estos niños me ven y corren hacia mí, me abrazan y me tienen rato entre sus brazos. Para mí, quiero un futuro distinto para ese tipo para esa parte de la sociedad. Tal cual, cambiar un poco los valores. Exacto. Bueno, ahora tenemos un regalo para vos de Cósmica Dolce. Es un frasco que contiene dulce de peras orgánicas, endulzados con grapamiel casera, hecho especialmente para ti, y que como todos los sabores de Cósmica Dolce son de calidad artesanal. Esperamos que te Muchísimas guste. gracias. Bueno. Yo quiero que me manden una Esos también. ingredientes, no, tú quédate ahí donde estás. Tiene pinta, tiene pinta. Ay, excelente, muchísimas Yo ya gracias. probé uno igual y es Ay, riquísimo. sí, se ve rico. Muchísimas gracias. Se ve rico, sí. Ese, ¿no regalan con una cuchara? Como para ya meter. Ya para ir probando. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir, por todo lo que contaste. Me parece hermoso lo que hiciste con todo el dolor y las situaciones difíciles que pasaste, la verdad. ¿Cómo la pasaste vos? Yo pasé bárbaro, quería agradecer a Juan que estuvo, y los que están tras la cámara, están ahí, y que me hicieran Hacen gran llorar. parte. Van a tener que pagar eso, ¿no? Van a correr el maquillaje. Así que, bueno, no, agradecer, gurises, No la te verdad, agradecemos a vos. y espero que cuando estén más allá en la high, me llamen y ahí compartimos y hacemos, nos acordamos de ese momento Pero lindo. ni lo dudes. Y te Vamos a agradezco tener todo. muchas más entrevistas. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias. Bueno, los mando saludos desde acá, Patria y Angelina, y nos reencontramos en el próximo episodio para seguir conversando en primera persona.